Hola, ¿qué tal? Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles una vez más por este medio. Que Dios guarde su vida, su casa, su familia. Un gusto poder reunirnos una vez más. Bueno, quiero tomar ese tiempo para poder leer una porción de la palabra y poder estudiar un tema muy importante hoy, eh, acerca de las dificultades que nosotros enfrentamos día a día. Y sabes que quiero decirte algo hoy: no te rindas. Ojalá pudieras decirle a alguien hoy, en este día tan especial: no te rindas. Puedes llamar por teléfono a alguien y decirle: no te rindas, ¿verdad? A eso nos ha llamado el Señor, a no rendirnos ante las diferentes circunstancias que enfrentamos todos los días. No debemos rendirnos. Así que el consejo es: no te rindas hoy. Hay una porción de la palabra que me recuerda mucho la situación en la cual estaba pasando cada uno de los discípulos de nuestro Señor, a punto ya de ser crucificado nuestro Señor. Podemos ver que el Señor llama a Pedro y miren lo que le dice allá en Lucas capítulo 22 verso 31. Me gustaría mucho que lo leyéramos y dice de la siguiente manera. Estoy usando una versión que es la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho. Y le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Vean la tarea que el Señor mismo le está encomendando a Pedro ahora, ¿verdad? Primero les dice, el enemigo ha venido para pedirme permiso y poder zarandearlos, como si fueran trigo. Y saben cómo se zarandea el trigo. No es precisamente moverlos, no, era zarandearlos, era golpear literalmente el trigo. Y vean ahora cómo el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Pero dice: pero mi oración es que tu fe no falle, que tu fe no te falte. Y vuelto a mí, dice, puedas también venir y puedas motivar a cada uno de los hermanos. El apóstol Pedro lo dice de otra manera. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versos 6 y 7, dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Digan conmigo: por un tiempo breve. Las pruebas no duran para siempre. Verso 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces el apóstol Pedro nos está escribiendo y nos dice: es necesario que la fe de ustedes sea probada una y otra vez. Entonces miren, la vida de nosotros, ¿verdad? Y todas las preocupaciones agolpan contra nuestra paz. Vienen precisamente para robar nuestra paz. Cuando el enemigo sabe que nos roba la paz, hemos perdido tantas cosas. Y entonces el consejo es: no pierdas la paz también. No pierdas la paz, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Los problemas se multiplican día a día y precisamente vienen para robar nuestra felicidad. Los sobresaltos que enfrentamos tantas veces a través de las responsabilidades, a través de los problemas, a través de las circunstancias, vienen precisamente para cansar nuestro corazón, para quitarnos esa paz. Así que el consejo es: no te rindas. No te rindas ante todas las situaciones, ante todas las adversidades. Recuerda una cosa: no rendirte. Lo que el enemigo precisamente quiere es que nosotros nos rindamos. La vida del creyente es constantemente probada por el enemigo. Esto me recuerda lo que dice allá en Efesios capítulo 6, verso 10, cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice que debemos ponernos la armadura de Dios. Porque dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes.
Entonces nuestra lucha, está explicando el apóstol Pablo, que no es cualquier cosa, que no debemos tomarlo tampoco a la ligera, sino afianzarnos cada día en el Señor, confiar plenamente en el Señor. La Biblia nos habla la historia de 3 muchachos hebreos que fueron cautivos, que fueron llevados cautivos a la ciudad de Babilonia, y en donde cada uno de ellos fueron probados en su fe. Entonces fueron también acosados para ser obligados a renunciar precisamente a la fe, rendirse ante los poderes demoníacos que operan en el mundo. Y entonces podemos ver esta historia que está en el libro de Daniel, y me gustaría mucho que leyéramos Daniel capítulo 3, que es donde quiero empezar hoy en esta hora, para que podamos ver. Miren lo que dice Daniel capítulo 3, verso 1 al verso 5. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones, lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. El mandato no era otra cosa más que ser llamados a rendirle culto a una estatua que el mismo rey había mandado a erigir. Y entonces el sistema del mundo precisamente busca eso, que nosotros nos postremos ante las circunstancias de la vida, de tal manera que nosotros podamos abandonar nuestra fe. Amados, no abandonen su fe a pesar de las circunstancias. Eso es lo que el mundo quiere, eso es lo que el diablo quiere, que nosotros dejemos de creer, que nosotros abandonemos nuestra fe. Es tiempo de creer, es tiempo para que nosotros podamos levantarnos en fe, podamos clamar al Señor, podamos regocijarnos en el Señor. Vamos a ver en estos días cómo el mundo precisamente quiere rendirse, ¿verdad? Se rinde y se postra ante la vida, ante el mundo, ante todas las circunstancias que enfrentamos muchas veces. Debemos saber y confiar en el Señor siempre. Nunca debemos dejar de creer, nunca debemos dejar de confiar, nunca dejes a Dios por nada del mundo. El Señor nos dice allá en Isaías capítulo 43, es un versículo que a mí en lo personal me gusta mucho, porque dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, dice, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Entonces, cuando vemos en Isaías capítulo 43, podemos ver que el Señor hace una promesa: yo voy a estar contigo, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación que estés enfrentando. No te preocupes, dice el Señor, yo voy a estar ahí. De modo pues, estimados hermanos, no abandonen su fe. Confiemos en el Señor, confiemos en que el Señor siempre estará con nosotros. Y podemos ver entonces, lo primero es el edicto del rey, que todo el mundo debía doblegarse, que todo el mundo debía someterse. No dejes que el enemigo te someta a un yugo de esclavitud. No dejes que el enemigo siembre duda en tu corazón. Confía en el Señor, Él está contigo, Él estará con nosotros, sea cual sean nuestras circunstancias, Él estará con nosotros. Lo segundo que podemos ver precisamente es la amenaza de este rey. El enemigo es especialista en traer amenazas a nuestra vida, y él constantemente nos amenaza.
Miren lo que dice Daniel capítulo 3, verso 6. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente al horno ardiente. Ese era el edicto del rey. Y podemos ver la amenaza de este hombre. Pero, ¿qué representa Nabucodonosor en la Biblia? Este hombre representa precisamente a ese enemigo que muchas veces nos amenaza. El diablo amenaza y ruge tronando sus dientes para que la gente se vuelva temerosa, para que la gente con mucho miedo en su corazón se rinda. No te rindas. El consejo es: no te rindas, mi estimado hermano, mi estimada hermana, no te rindas. En el Señor tenemos la victoria. Él es nuestra fortaleza. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es nuestra ayuda perfecta. Rendirse ante la vida es precisamente abandonar los caminos de Dios. Rendirse ante la vida es dejar de confiar, postrarse ante esos dioses de este siglo. Esos dioses de este siglo tienen que ver con el dinero, tienen que ver con las preocupaciones, tienen que ver con los placeres, con los temores, con toda clase de afanes, codicia, dolor, amargura, sea cual sea el Dios de este siglo. No te rindas. Quizá estás pasando ciertas pruebas, pero no te rindas. Quizá estás pasando de diversas dificultades, no te rindas. El consejo en esta hora para contigo es: no te rindas. Levántate, busca al Señor, clama al Señor. Ante la amenaza del enemigo, no solamente fue una amenaza, sino que dice: hay un horno ardiente. Y mire, sigan leyendo conmigo Daniel capítulo 3, verso 14. Dice de la siguiente manera: Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Verso 15. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Qué Dios, con D minúscula, podrá rescatarlos de mi poder? Entonces, el rey Nabucodonosor dice, ante la firmeza de estos tres muchachos hebreos que se rehusaron a doblegarse ante esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, ellos dijeron: ciertamente, oh rey, no nos vamos a rendir, no vamos a doblegar nuestro corazón. Y es ahí donde podemos ver cómo estos muchachos fueron valientes en no negar la fe, en que ellos pudieron seguir confiando en su gran Dios, que prometió nunca abandonarlos. Ese mismo Dios que ellos tenían es el mismo Dios que nosotros tenemos. Él está al lado nuestro, pero lo importante es: no te rindas, no te rindas. ¿Qué cosas están pasando en tu vida que pueden llevarte a que te postres ante la derrota, ante la situación difícil? ¿Qué cosas están pasando en tu vida que te quieren postrar en derrota ante la vida? El mundo, ante las circunstancias de la vida, ante el mismo enemigo, ¿verdad? ¿Dejarás de adorar a Dios? ¿Dejarás de confiar en Dios? El consejo es: no te rindas, confía en Dios, de ese verdadero Dios que ha prometido bendecir nuestra vida. Aunque se multipliquen las adversidades, aunque vengan tantas pruebas, no adores a otros dioses, no te inclines ante los dioses de este siglo. Confía en el gran Dios que nosotros tenemos. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso que puede cambiar la situación que estemos pasando. Y el consejo es: no te rindas, no te rindas. Mire lo que dice Daniel capítulo 3, verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego eran los nombres de ellos.
Contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan en el horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Qué determinación! Esto le llamo determinación. El no doblegar nuestro corazón ante las circunstancias de la vida. Sepa, oh rey, dicen estos muchachos, que no doblaremos nuestras rodillas, que no rendiremos culto a esta imagen, porque sabemos que Dios nos va a rescatar. Y si no fuera así, de todas maneras, dejamos bien en claro que jamás serviremos a otros dioses, que jamás doblaremos nuestras rodillas ante las circunstancias de la vida. Estimado hermano, estimada hermana, quiero recordarles que el enemigo siempre ha traído temor a la vida del ser humano. Y lo que precisamente quiere es que nosotros nos rindamos. Pero el consejo es, dijimos, no te rindas. Cuando no queda otro camino ante los ojos naturales, seguiremos confiando en Dios. Aunque no vea salida, confía en Dios. Cuando la vida nos ponga entre la espada y la pared, adoraremos a Dios, buscaremos a Dios. Desde lo más profundo de nuestro corazón, amaremos a nuestro gran Dios. Cuando no haya una salida, cuando aparentemente no haya una salida para nuestras vidas, miraremos a ese Dios grande y poderoso. Cuando te sientas abrumado por las situaciones, confía en Dios. Confía en Dios. Él hará grandes proezas contigo. Y por último, quiero que leamos Daniel capítulo 3, verso 24. Dice el verso 24: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Verso 5. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el 4.º hombre se parece a un Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El mismo rey ahora estaba viendo que en medio del fuego, que en medio del horno, en medio del horno donde habían sido arrojados estos 3 muchachos, había un 4.º hombre. Y ese 4.º hombre, dice, es semejante al Hijo de los dioses. Y entonces puede observar que en medio del fuego, como dice Isaías 43, yo estaré contigo. Esto no es una historia simplemente, estimados. Esta es una historia que nos ilustra de cómo Dios está con nosotros en medio de las adversidades, en medio del fuego del maligno. Dios se manifiesta poderosamente para estar con nosotros, para abrazarnos, para demostrarnos que no estamos solos. Para sorpresa de todos, Dios se apareció para salvar a estos muchachos. Para sorpresa de todo el mundo, Dios se manifestó poderosamente en medio del fuego, para poder demostrar que Dios está ahí, que Dios nunca se pierde.